Muy buenas noches todos mis hermanos que nos escuchan a través de este video aquí en la iglesia Boston Central. Estamos transmitiendo desde la Torre de la Fe, desde el Santuario de la Unción. Estamos recibiendo hoy, en esta noche, el primer congreso de hombres íntegros y valientes con el lema llamados a la integridad. Es el primero de muchos, porque lo vamos a hacer todos los años. A partir de este año, hasta que venga el Señor o el Señor nos diga otra cosa, vamos a estar compartiendo con ustedes el Congreso de Hombres. Es el primer año que lo hacemos y va a ser una gran bendición. Bueno, sí, Rey, la verdad es que como mujer y como hija de esta casa estoy muy emocionada por lo que Dios está haciendo esta noche y lo que Dios va a hacer. Y precisamente acabamos de culminar el tiempo de alabanzas, el tiempo de compartir y gozarnos con el Señor como el pueblo de Dios. Tuvimos al salmista Luis Fabián Peña y si tú quieres venir y recibir de esta bendición, no te lo pierdas. Todavía tienes el tiempo de mañana, para estar aquí y el domingo para venir a recibir de parte de Dios. Así es, esta noche es la apertura. Mañana a partir de las 9 de la mañana tenemos la primera sesión hasta las 12 del mediodía y la segunda de la tarde va a ser a partir de las 2. Entonces no te puedes perder. Mañana Luis Fabián va a estar con toda su banda. Hoy solamente fue un abrebocas, estuvo con su guitarra acompañado con la banda de adoradores IBC y estuvo compartiendo con nosotros un par de canciones, un par de letras y fue un abrebocas bastante significativo para esta noche. Bueno, y querida iglesia, los dejamos ahora con el tiempo de la palabra de Dios para que puedan recibir, para que se puedan gozar ahí de sus casas, estén muy pendientes y sé que el Señor se va a mover de manera poderosa en esta noche. En esta noche va a estar llevando el mensaje de la palabra del Señor el pastor José Zapico. Viene invitado desde la ciudad de Miami. Es un pastor amigo de la casa, un pastor amigo de nuestro pastor Carlos Reyes. Es uno de los mentores del pastor David y es una gran bendición. Hay mucho poder, hay mucha unción. No te lo pierdas. Ven mañana y acompáñanos aquí en la iglesia Boston Central. Libros para que usted lo pueda bajar electrónicamente, cualquiera de los libros que podemos anunciar. Pero queremos anunciar el manual específicamente de la cual vamos a estar hablando y comenzamos hoy, llamado a ser hombres de integridad. Y los diferentes aspectos, evidentemente no vamos a poder tocar todos los temas que considero importantes en este manual, pero sí aquellos que tengan la oportunidad de leerlo, usted puede continuar estudiando y escudriñando la Sagrada Escritura y entendiendo el propósito por la cual Dios nos ha hecho completamente libre. Hay un libro que el Señor nos permitió escribir hace un tiempo atrás que se titula La verdadera identidad. El problema que muchas veces no descubrimos cuál es el valor de la integridad es porque no hemos entendido cuál es nuestra verdadera identidad. Desconocemos que no somos personas y como decía el pastor David, muchas veces hablamos palabras que no tienen sentido, más bien son palabras de derrotas, de negatividad, de muerte, de debilidad y no confesar lo que Dios ha hecho a través del poder de la cruz y el poder de la resurrección. Es negar el propósito por la cual el Padre envió a su Hijo amado Jesucristo. Ahora, en este libro de la verdadera identidad, nosotros tocamos aquí temas que son interesantes. Crisis de identidad en la sociedad, hay una crisis de identidad. Por eso que diferentes conductas completamente ajenas al propósito y a la voluntad de Dios están incrementándose y proliferándose en todas las áreas de la sociedad. Hoy en día, el tema más agudizante que preocupa a las naciones, especialmente a las familias, a los hogares, a los matrimonios, es el concepto de la ideología de género. Esa ideología de género hace que el ser humano pierda realmente bases y fundamentos porque desconoce cuál es la verdadera identidad del ser humano. Explicamos qué es la identidad, cómo se desarrolla la identidad. La consecuencia por falta de identidad es la condición en que vivimos en esta sociedad actual. No un problema de un país, de una nación, sino un problema a nivel de todas las naciones alrededor del mundo. También cómo recuperar la identidad perdida. La falsa identidad de la iglesia de la Odisea nos da pautas y enseñanzas extraordinarias para entender que esa es la iglesia que en esta hora se está encaminando, pero fuera de los propósitos y los alineamientos divinos del Dios Todopoderoso. La importancia de la identidad en Cristo es necesario entenderla, descubriendo tu verdadera identidad. Tu identidad cristiana. La inmoralidad anula la identidad.
cómo ser libre de los hábitos pecaminosos. El arrepentimiento es un código para mantener la verdadera identidad, manteniendo la pureza moral y la verdadera identidad y el destino eterno. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo número 10 y el verso número 4. Y voy a leer ese texto bíblico para tomar base en función de lo que estamos hablando en esta noche. Y vamos, como he dicho, a sentar principios. La palabra del Señor habla de principio. El reino de Dios se mueve por principios. Todo lo que gira en torno del propósito y de la voluntad específica de Dios opera en principios. Por esa razón vamos a leer este texto y dice: el que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Evidentemente que cuando hablamos acerca de toda esta verdad, hay 4 palabras que son pilares y que son fundamentos para que nosotros podamos desarrollar lo que es el concepto de la integridad en la vida cristiana. Cuando digo en la vida cristiana, estoy hablando de hombres que han tomado la responsabilidad y han reconocido a Jesús como su personal y único Señor y Salvador de su vida. La integridad es uno de los factores que ha sido más atacada en estas últimas décadas. La integridad es un factor preponderante dentro del desarrollo triunfante de la iglesia de Cristo en el mundo entero. Cuando hay una carencia de integridad, se rompen los valores, se rompen los fundamentos donde descansa la felicidad de la familia, el hogar, el matrimonio, la relación de padres con hijos. Ahora, tenemos que entender y quiero definir de una forma muy concisa y muy clara lo que es el concepto de integridad. También quiero definir que vamos a estar hablando de 4, he dicho, fundamentos o pilares donde descansa cualquier humano, y especialmente estoy hablando de hombres que han tenido y desean tener un encuentro personal con el dador de la vida. Primero, la palabra íntegro significa algo que posee todas sus partes intactas. Una persona íntegra es una persona que hace referencia a un individuo, a un ser humano que anhela vivir en lo correcto, que ama lo correcto. Una persona atenta, una persona intachable, una persona que entiende el propósito por la cual vive, por la cual Dios le ha bendecido, con una familia, con un hogar, con un matrimonio, y llamarse padre en esa relación con los hijos. La integridad es un factor que vamos a desarrollar y es importante que entendamos esto. Lo segundo es la palabra honra. Justamente en el flyer, en la promoción de esta actividad, se hablaba de 3 palabras. Se hablaba de integridad, se hablaba de santidad y se hablaba de honra. El pastor David recién acabó de mencionar la palabra honra, conforme Pablo lo esgrime de una forma clara y tangible en sus epístolas a los diferentes hijos espirituales. En este caso a Timoteo, también en otras oportunidades, en otras ocasiones también le habló acerca de lo que es la integridad a otros que eran parte del ministerio que él estaba desarrollando. Ahora, la Biblia dice que hay vasos de honra, pero también es específico Pablo para mencionarnos que también hay vasos de deshonra. Innegablemente no podemos dejar de entender que lamentable y tristemente no todo lo que realmente reconoce a Jesús está dentro de los parámetros y de los límites que realmente la Biblia enseña, porque la Biblia nos habla que cuando tenemos un encuentro con el dador de la vida, Jesucristo, nuestra vida tiene que radicalmente ser transformada de gloria en gloria y de poder en poder. Ahora, es interesante que lo que nos da honra o lo que hace que los vasos se conviertan en vasos de honra no es el material como esté trabajado el vaso, sino el contenido que tenga el vaso. Es decir, lo importante, lo que tú eres es maravilloso, pero de lo que tú te llenas, de lo que tú te alimentas, de lo que tú te llenas en tu interior, eso es más importante que todo lo que pueda expresar el mundo a tu alrededor. Por eso que honra indica o significa la preservación de virtudes. La palabra honra significa rectitud. Tiene que también la palabra honra, por eso que utilizamos esa palabra, tiene que ver también con la palabra integridad. Tiene que ver con la palabra decencia. Entonces, estamos ya hablando de integridad, estamos hablando de honra, pero también hay un aspecto, la santidad. Evidentemente que
Esto es un tema que podríamos llevar hora hablando sobre el propósito por la cual habla Dios acerca de la santidad. ¿Por qué es tan específico Dios a través de sus revelaciones inspirativamente dado a los profetas mayores y menores, o también las enseñanzas de los apóstoles en las epístolas del Nuevo Testamento, enfatiza tanto acerca de la santidad de Dios y también cómo ésta puede revertir bendición cuando el hombre vive en ese nivel de santidad desde una perspectiva bíblica y escritural? Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de algo que es santo. Y cuando hablamos de algo santo y de algo que es santidad, significa algo que ha sido, por el poder y la virtud de Dios, ha sido separado por Dios y para Dios. Algo que ha sido separado por Dios y para Dios. Tenemos esa palabra en claro, la palabra santidad. Y luego tenemos una palabra que no podemos dejar de contemplar y de analizarlo, porque va muy conjuntamente unificado a estas tres palabras que he mencionado anteriormente. Y me refiero a la palabra pureza. ¿Qué es la palabra pureza? La palabra pureza es la cualidad de ser puro. Aquello que es libre o aquello que está excepto de toda mezcla, de toda contaminación. Algo que no se ha contaminado, algo que no se ha entremezclado entre tinieblas y luz, entre contaminación y santidad. La pureza nos define qué somos y cómo nos movemos en Dios. La palabra pureza realmente es aquello que el Señor nos enseña a través de su palabra. Por eso dice la Biblia que todo el que tiene esta esperanza en Él, me refiero en Cristo, lo exhibe de una forma muy clara. Todo el que tiene esta esperanza en Él, a sí mismo se purifica como Él. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, es puro. Entonces quiere decir que estamos realmente desarrollando en una forma muy clara, en una forma muy evidente, estamos desarrollando tres palabras o cuatro palabras, mejor dicho, y es entonces integridad, estamos hablando de honradez, santidad y pureza. ¿Estamos claros en eso? Entonces, una vez que tenemos claro este concepto de santidad, de pureza, de integridad, de lo que estamos mencionando, entonces vamos a continuar. Cuando hablamos de integridad, hay muchos textos bíblicos. Cuando comencé a estudiar acerca de este tema, me encontré con muchos textos bíblicos que menciona el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el caso de Josué tenemos un texto muy claro en el capítulo 24, verso 14, que dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Dice servirle con integridad. No solamente en integridad, y en verdad también. Y dice: y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. O sea, el Señor nos habla, y eso ya encomendó la responsabilidad en Josué para ser manifestado en todo Israel, que la manera correcta de servir a Dios es con integridad y con verdad. La integridad nos lleva a amar apasionadamente la verdad. Cuando somos hombres de integridad, la mentira no es parte de nuestra herencia, no es parte de nuestra genética, no es parte de nosotros, es algo contrario al diseño de la integridad dada por Dios en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos casos de Job. Tenemos muchísimos textos bíblicos donde a través de la prueba, a través de la dificultad y la presión y la batalla que él pudo librar, con la intención de que Satanás logró atacar su cuerpo físicamente, con la intencionalidad de que él blasfemara a Dios, pero con todo y ello él permaneció íntegro, a tales efectos que en un momento dado su propia mujer le dice: ¿aún tú retienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres de una buena vez? Entonces quiere decir que aún en ese momento, sin entendimiento, sin conocimiento, su propia esposa no entendía por qué Job, que estaba siendo abatido por la presión, por la prueba, por las dificultades, en diferentes maneras y aspectos. No me quiero detener a hablar todas las condiciones por las cuales Job pasó, pero lo único que podemos entender es que él pudo mantenerse en integridad. Por eso la Biblia nos habla que Job fue un modelo de integridad, fue un modelo a seguir. Tenemos muchos textos bíblicos. En el libro los diferentes capítulos de Job, vamos a discernir por el Espíritu que la condición que lo mantuvo en un estado de firmeza
y no pudo ceder ante la presión de la prueba que estaba pasando, es que el hombre llamado Job se mantuvo en integridad. Quiero decirles en esta hora, cuando nosotros descubrimos la importancia y el valor que tiene la integridad, vamos a ser realmente confiados en lo que tenemos que hacer y realmente vamos a tener un alcance glorioso de victoria y fortaleza en nuestra vida espiritual. La Biblia dice en el Salmo número 15, el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. El Salmo 25, 21 dice, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Podríamos citar un sinnúmero de textos bíblicos a lo largo de todo este pensamiento de esta palabra, pero déjeme citar Tito, la epístola de Tito, capítulo 2, verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Como he dicho al principio, porque la integridad es una frase que puede funcionar muy claramente para mostrar el significado del concepto de la obra redentora de la cruz en haber transformado nuestra vida radicalmente. La obra de la santificación no solo es en el alma, no solo es en el espíritu, sino que añade que también es en nuestro cuerpo. Por eso dice la Biblia que nos santifiquemos por completo, cuerpo, alma, mente y espíritu. Entonces es importante que cuando hablamos de la integridad, esta se reconoce como una cualidad en la vida humana que le da derecho o le da la distinción a aquel que lo tenga y aquel que lo viva a vivir en un estado de autoridad. El hombre íntegro, en este caso me estoy refiriendo particularmente en esta conferencia, hace que el hombre en su integridad tenga autoridad. También pueda entender que la integridad produce sabiduría, conocimiento para saber cómo desarrollar las decisiones más encomiables que hemos de tomar en nuestra vida, ya sea en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la relación con los hijos, pero sobre todo, lo más importante, la manera correcta cómo vamos a servir y amar a Dios por encima de todas las cosas. La integridad se divide en diferentes aspectos, en diferentes maneras. Puede haber integridad en la economía, puede haber en la integridad quizás en la educación, puede haber integridad quizás en la manera como tú usas tus recursos, puede haber diferentes maneras en que podríamos colocar la palabra integridad. Pero en esta conferencia a lo que me voy a referir con intensidad y con un propio desarrollo del tema que vamos a estar hablando, vamos a tocar el tema de la integridad, pero en aspecto moral. Porque esa es una de las causas que determina la victoria en el concepto de todo lo que podamos desarrollar en la vida y en lo que es la obra del Señor y lo que es cómo poder bendecir a nuestra propia familia. La integridad moral está también aceptada como un concepto, según algunos dicen en las órdenes jurídicas o las leyes, como un concepto jurídico en todas las constituciones democráticas vigentes que consagran un derecho fundamental a la integridad moral. Pero la pregunta mía, la pregunta que quiero formular en esta noche como una actitud de meditar y de reflexionar en el pensamiento de la palabra que el Señor nos está hablando, ¿quién realmente en nuestra sociedad actual vive bajo un estado de integridad moral? ¿No es acaso que la integridad moral, según el concepto de los humanos, ha sido totalmente desfigurada, completamente distorsionada, alterada por completo, que no sigue las pautas y los principios de la palabra del Señor? Porque si hay uno en quien nos puede enseñar de una forma clara la palabra integridad, ese es el Dios a quien adoramos, servimos, conocemos a través del mejor manual de instrucción que existe en el planeta Tierra, y es la Biblia. Este libro no solamente a mí me dice lo que tengo que hacer en mi relación con Dios, mi vida espiritual, mi compromiso con Él. Esta palabra me enseña valores que voy a aplicar para poder tener una familia de victoria, valores que puedo aplicar para tener una relación correcta con mis hijos y los hijos de mis hijos por generaciones de generaciones. Esta palabra nos da realmente las pautas y los fundamentos de cómo podemos desarrollar familias victoriosas y bendecidas de parte de nuestro Dios. Ahora,
en este caso que estoy mencionando, realmente la integridad ha sido totalmente alterada, se ha distorsionado por completo. Mientras que una persona íntegra se destaca por no conformarse con una única actividad de recorrer distintos campos del saber, sino que una persona íntegra está continuamente entendiendo la razón por la cual Dios lo ha llamado y Dios lo ha elegido para ser su hijo. Diga conmigo, ser hijo de Dios es entender la integridad. Por ejemplo, quiero que usted entienda este principio. Algunas veces se cometen errores que son cada vez más notorios, errores que son cada vez más determinantes. Por eso que podemos mencionar que la integridad tiene que ver con una forma en cómo el poder del Espíritu Santo nos va perfeccionando y nos va corrigiendo de gloria en gloria. Ese es el proceso que usa la integridad, el proceso que usa el Espíritu Santo para ir corrigiéndonos y para ir realmente perfeccionándonos de gloria en gloria. Ahora, la integridad no es algo así automatizado como manejamos nuestras computadoras o lo que es el conocimiento de la informática y de la cibernética. No es el concepto mental que la gente tiene de lo que es la tecnología. Por regla general hay tres conceptos que se utiliza dentro del patrón tecnológico, dentro de la informática, dentro de los sistemas de las computarizaciones. Y hay una palabra, insertar, delete, que viene a ser borrar o agregar otros programas. Y la integridad, muchas veces entendemos que puedo agregar lo que quiero, puedo quitar lo que quiero y puedo realmente crear lo que quiero. Realmente esto estamos completamente errados. La integridad no es agregar lo que yo quiero, quitar lo que yo quiero y hacer lo que yo quiero. La integridad es entender el plan de Dios sobre nuestra vida y estar entendiendo que la integridad nos va a conectar con Dios, su presencia y su gloria para hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera correcta en que Dios lo ha prefigurado y lo ha señalizado desde el cielo y lo ha establecido por el medio del Espíritu Santo y su palabra en la tierra. Ahora, ¿cuáles son los sinónimos de integridad? Hay muchas palabras que se podrían utilizar en lugar de integridad. La integridad tiene muchas palabras que son sinónimos. Podríamos decir entereza, honradez, como ya lo hemos visto. Se puede hablar de rectitud, de moralidad, de decencia, de castidad, de pureza, de inocencia. O sea, la palabra integridad, hombre, implica rectitud, bondad, honradez, intachabilidad. O sea, algo que tú no puedes llegar a pensar que realmente tú puedes ser alcanzado por la fortaleza de Dios para ser intachable. Y la palabra intachable no significa necesariamente ser perfecto, porque nos vamos perfeccionando de gloria en gloria. Pero la palabra intachable es una palabra que tiene que ver con no aceptar mezcla extraña en nuestra vida, ni moral, ni en el pensamiento, ni en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo que realmente dice la palabra es que la integridad tiene una perspectiva completamente bíblica. Eso no la inventó el hombre, eso lo estableció Dios para que su pueblo aprendiera a vivir en el grado de la integridad. Es lo que dice justamente en 2 de Timoteo 2:22. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, la pregunta de esta noche: ¿cómo puedes vivir correctamente? ¿Cómo puedes vivir correctamente? En medio de un mundo que vive incorrectamente, en medio de un mundo que es cuanto más se practica el pecado, la inmoralidad, parece que eso es normal. Pero mirando una perspectiva bíblica es completamente contrario al propósito de los lineamientos divinos de Dios. Ahora, ¿cómo puedes vivir correctamente? En verdad, lo que tienes que entender es que lo que va a producir el Espíritu Santo en nuestra vida es que Él nos va a dar convicciones firmes que van a ser inamovibles e incambiables. Esas convicciones vienen cuando nosotros estamos entendiendo el plan, el propósito por el cual Dios nos ha perdonado y nos ha salvado, haciendo nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevas personas para la gloria y la honra de su nombre. Ahora, tienes que entender claramente que la integridad
Tiene que haber una demarcación de convicciones inamovibles, espiritual. Tú no puedes canjear tus convicciones por una tentación. No puedes cambiar tus convicciones por lo que el enemigo te ofrece allá afuera. Tienes que entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la palabra todo es todo, no es algunas cosas. Tiene que ver con la vida moral, tiene que ver con las tentaciones, tiene que ver con la manera como podemos confrontar el rol de nuestra responsabilidad ante Dios y ante su presencia. Ahora, es importante que una vida íntegra y que vive en integridad, primero, observe bien estos detalles. Tiene que pensar frecuentemente en los valores que tiene que ver con la palabra y dar el valor a lo que valor tiene. Tu familia es algo que tienes que dar el valor. Tu familia es un regalo, es un don de Dios, es una gracia de Dios. La familia no fue inventada por una organización o por una ideología. No fue sustentada por una forma de un conocimiento humano. La familia es la institución más antigua que Dios creó y estableció sobre la faz de la tierra. La familia fue una idea de Dios, nunca una idea del hombre. Por eso, como fue una idea de Dios, Satanás, a través de sus séquitos de demonios y espíritus engañadores, trata de atacar la familia, porque todo lo que procedió está en la mira y el objetivo de ser destruido, porque el diablo odia lo que Dios creó. Pero cuando nosotros entendemos que la familia no fue una idea o una ideología de un sistema o de unos hombres, sino que fue el pensamiento de Dios para que la iglesia, para que la humanidad aprendiera a vivir en el concepto de familia. Por eso que Él se revela como Padre. Y por eso que Él mandó a Jesucristo como Hijo. Cuando tenemos el concepto de Padre y de Hijo, estamos entendiendo que una de las razones más primordiales por la cual Dios se quiere revelar a los hombres de integridad es revelar que su posición original de Dios es que usted sea bendecido en ser padre. Pero para conocer los valores del Padre necesita conocer, aleluya, las convicciones que demarca la integridad. Lo otro que tenemos que entender, contrarrestar constantemente las alternativas que Satanás nos presenta allá afuera, aleluya, con la palabra de Dios, y resistir continuamente todo lo que no esté alineado con Dios, su palabra y su voluntad. Por eso que necesitamos cimentar los valores en la palabra, no en nuestros criterios, no en nuestros pensamientos. La gente espiritual que vive en integridad hace lo correcto sin importar cómo la gente se siente en su derredor. El que tiene integridad hace las cosas no para agradar a los que le rodean, sino para obedecer encomiablemente y agradar en todo al Dios que lo ama de una manera extraordinaria y poderosa. Por eso es que, y hablamos esto este mediodía en la radio. Me preguntó, creo que hermano Pablo, y me decía, y también hermano Jorge, me decía, ¿tiene que ver algo el carácter con la integridad? Evidentemente que están las dos cosas, van unidas. Un hombre de integridad es un hombre que tiene un carácter, no un carácter de ira, por supuesto, no un carácter de enojo, no un carácter de violencia, no un carácter realmente de rebeldía, sino un carácter de acuerdo al modelo que Dios estableció por su palabra. Un carácter realmente donde se manifieste y se magnifiquen los frutos del Espíritu: el amor, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la bondad, todas aquellas cosas que tienen que ver con el fruto del Espíritu. Por esa razón necesitamos entender que cuando hay una integridad, la conocemos, la practicamos y la vivimos, una de las cosas extraordinarias por la cual la integridad se va a reflejar es en nuestro carácter. En nuestro carácter. Porque realmente entendemos que si no hemos entendido lo que es modelar nuestro carácter a la imagen y semejanza de Cristo, no estamos entendiendo el principio de integridad que debe predominar en nuestra propia vida. Es importante, por lo tanto, entender lo que dijo. Mire, en un momento dado yo creo que tendría que ser la oración de todo hombre en esta primera noche de conferencia. Tendría que ser ese desafío, esa meta, alcanzarlo, lo que David en un momento dado expresó en el Salmo 139, el verso 23 y el verso 24. ¿Qué es lo que dijo David? David dijo en un momento dado: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es interesante que cada vez que participamos de la cena del Señor, Pablo escribe, dice que cada uno nos examinemos a nosotros mismos. Examinarse a sí mismo es hacerse un autoanálisis interior. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo con Dios? En primer lugar, todo se resuelve cuando tratamos de alinearnos y hacer las cosas a la manera correcta como Dios nos enseña en su palabra. Lo primero que tenemos que resolver la integridad es nuestra relación con Dios. Cuando nuestra relación con Dios es correcta y sabemos y entendemos lo que es la comunión con Él y una relación de intimidad con Él, no es algo esporádico, efímero, pasajero, sino es una manera, es una forma, es un modelo de vida. El vivir en una continua relación con Dios, su gloria, su presencia y su comunión, y ser parte en nuestra vida, la comunión con Dios, ser parte de nuestra propia esencia y nuestra vida. Entonces estamos correctamente encaminados y entendemos lo que es la integridad. Ahora mire esto: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Evidentemente que nadie podemos ocultar lo que hay dentro de nosotros. Lo podemos ocultar a otras personas, pero Dios, que es un Dios de omnisciencia, con capacidad de ver el más mínimo pensamiento que cursa por nuestra mente y ver la condición de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro espíritu, y que nada se puede escapar a la mirada penetrante y omnisciente del Dios Todopoderoso, entonces estamos entendiendo que de Dios no nos podemos esconder. David entendía este principio y, como un hombre de integridad que amaba la integridad, simplemente se presenta ante Dios y dice: Dios, examíname, conoce mi corazón, prueba, conoce mis pensamientos. Cuando el hombre anhela caminar en la integridad de Dios, se va ante el altar, puede doblegarse ante la presencia de Dios y poder decir: oh Dios, que todo lo conoces, que nada se esconde, que estoy totalmente al descubierto ante tu mirada omnisciente, que no sé quizás cómo empezar y cómo hablar acerca de esto que me está pasando. Estoy quizás enfrentando una prueba, una batalla. Estoy tratando de soportar y cómo poder ser libre de estas condiciones que agobian mi alma, mi mente, y que tratan de alguna manera alterar mi convivencia en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos. Y de alguna manera hay una forma hostil de las tinieblas con tal de perpetrar un plan de destrucción masiva en lo que es el concepto de todo aquello que Dios nos dio como herencia, que es nuestra casa y nuestro hogar. Este es el ataque de las tinieblas. Pero en estos días, y por eso que estamos haciendo esta conferencia, vamos a hablar de cómo tú ser libre de la seducción. Vamos a hablar de cómo tú resistir y ser libre de la lascivia, cómo escapar de la pornografía. Esto es algo preocupante. Cuando hace poco estaba hablando acerca de este tema y estaba preparando un material que lo he titulado La batalla por la pureza, la batalla por la pureza sexual. Entonces, cuando comencé a indagar acerca de la condición de lo que es el mundo secular y la comparé con la condición de muchas condiciones de la iglesia, me quedé alarmado. Estadísticamente se dice que el 75%, estoy hablando y tomando la estadística de lo que se hizo en Estados Unidos hace el año pasado, finales del año pasado, se dice que el 70-75% de los hombres están atados desmedidamente, adictos a la pornografía. Y dentro de ese 75% se nos dice que un 60% de creyentes están atados por la pornografía. Y de ese 60% nos dice que un 52% de personas que profesan predicar el evangelio y hablar del Señor y estar ministrando a otras personas están también atados por la pornografía. Esto es una estadística alarmante. Una estadística alarmante. Entonces, una de las cuestiones por la cual estamos profundamente preocupados desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva bíblica, de una perspectiva de lo que es la santidad y la pureza en la obra, en el ministerio, en lo que es el trabajo de Dios y su gloria en la tierra, extendiendo su reino. Lo que nos preocupa es que hay muchas personas que están imponiendo mano y ministrando a otras personas sin haber sido libres ellos.
sin haber sido completamente libre de toda aquella perversión, degradación. Y cuando imponen las manos, lo que hacen es una transferencia de todo lo que han acumulado de basura, de incontaminación, de impureza, de mezcla, y todo eso tratan de transferirlo a otro, y tenemos realmente una decadencia en la condición moral, en la condición de la rectitud y en la condición de la integridad en la que deberíamos de vivir y de enfrentar y de proclamar un evangelio que es un evangelio que transforma, que libera y que cambia al ser humano. Pero pese a esas estadísticas alarmantes, pese a esas condiciones alarmantes, lo que yo puedo decir en esta noche, primer día de conferencia, es que sí, en Dios puedes vivir un grado de integridad, porque Él te dio la facultad para resistir al diablo, y el diablo tiene que huir de tu casa, de tu vida, de tus pensamientos, de tus actitudes, de tu forma de ver, de tu forma de oír y de tu forma de actuar. ¿Qué es lo que produce la integridad? Valores para amar la santidad. Algunas personas aparentan ser una cosa delante de la gente, siendo que detrás de ellos son otra cosa. Eso lo vamos a considerar mañana. La segunda pregunta: ¿eres transparente con los demás o te dejas arrastrar por la falsedad y la hipocresía? Si hay algo que escasea en muchas personas y en muchos hombres, es la falta de integridad. De hecho, la integridad es algo que se muestra cuando estás solo, en los momentos de dificultad, en los momentos de batalla, en los momentos de conflicto. Allí es donde realmente vas a conocer si eres o no un hombre de integridad. La falta de integridad es la puerta que se le abre al pecado. Cuando hay una carencia de integridad, es la puerta que se abre al libertinaje, a la destrucción de la vida, no solo del ser humano que vive en esa condición, sino de alguna manera lastimar y herir todo el resto de la familia. Por esa razón es que muchas personas están tomando a ligera su vida, y la vida es muy rápida, la vida es muy transitoria, los años pasan muy rápido. Jugar con lo que puede provocar en tu vida una bancarrota espiritual, hasta olvidarte totalmente de Dios y permitir que Satanás arrebate la esencia de lo que él ha prometido hacer con tu vida, realmente es una forma muy poco inteligente de actuar. Tal vez muchas puertas se han cerrado. Hombre, quizás muchos emprendimientos que ha querido desarrollar se han cerrado. Quizás te sientes frustrado, sientes como que la puerta de la oportunidad nunca termina por abrirse, y continuamente estás preguntando qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Pues sencillamente lo que el Señor te dice: quiero examinarte. Y tú dile como dijo David: Señor, examíname y prueba lo que hay dentro de mí. Nunca vas a poder ser una persona recta o una persona transparente a menos que sea una persona íntegra delante de la presencia de Dios, y permitir que quien controla tu vida no eres tú, sino es Dios, a través de la obra del Espíritu Santo. Nunca podrás entender la necesidad de agradar a Dios si antes no le permites a Él que guíe tus pasos cada momento de tu vida a través de la obra del Espíritu Santo. Nunca podrás ser una persona estable al menos que Dios realmente te haga tener hambre por esta palabra y conozcas lo grande que Dios es para tu vida. David decía: en la integridad de mi corazón andaré, y en medio de mi casa mantendré esa integridad. Por la sencilla razón, y quiero ir acabando con esto: en la casa tú estás solo, o más bien estás rodeado de tu familia. Solo me refiero a gente extraña, gente que no te conoce. Estás rodeado de tu familia, y es allí donde tú vas a manifestar la verdadera personalidad de lo que tú eres. En la iglesia todos aparentan
ser iguales, pero en la casa es totalmente diferente. Ahí en la casa es donde se mide el nivel de integridad. Ahí es donde entendemos si somos amables, humildes, amorosos, o si nuestra forma de vida rutinaria es siempre discutir, pelear en el matrimonio, conflictos, desavenencias, insultándose unos a otros, criticándose unos a otros, haciendo cosas que desagraden a Dios y que estén afectando por consiguiente el concepto del valor de la familia rodeado por hijos e hijas. La falta de integridad hace que en una casa no haya una suficiente cobertura divina de protección, donde la gente se expone a ser engañados sutilmente, confundidos, porque se comienza a oír lo que Dios no está aprobando que se hable. Se comienza a manifestar lo que Dios no aprueba que se manifieste. Decimos: Dios, esta es tu casa, esta es tu hogar, esta es mi familia, esta es la casa, Señor, tú estás aquí. Pero cuando los parámetros de la integridad se rompen, hay una legalidad para que los espíritus de opresión demoníaca comiencen a entrar, porque hay una puerta que se ha abierto. Esa puerta que se ha abierto es la puerta de la falta de integridad. De verdad, conforme dice la Biblia, hay vasos de honra, pero también nos dice que hay vasos de deshonra. Por la falta de integridad muchas veces se pierde el favor de Dios. Por la falta de integridad muchos fallan en su matrimonio. Al no ser íntegro no pueden ser fieles a aquella mujer en la cual Dios los ha unido. Cuando hay falta de integridad no hay una relación correcta y verdadera como Dios exige. La falta de integridad es un estado de fraude, un estado de engaño, y donde existe la incapacidad de ser hombres de integridad, están las puertas abiertas para que pueda haber todas estas clases de degradación y de perversión. Mañana voy a estar tocando temas tan interesantes, lo vamos a proyectar en PowerPoint, y voy a estar hablando acerca de cómo tú ser libre, cómo trabaja la seducción, cómo trabaja la lascivia. Porque hay tanta gente que es adicta a todo lo que es inmoralidad y porque es pecado. Nadie lo ve, nadie nota nada, nadie lo sabe, pero hay un Dios que un día tú tendrás que dar cuenta, y Él sí lo está viendo todo. En este momento, yo creo, hombres que están aquí, deberíamos en esta primera noche hacer un serio compromiso de responsabilidad ante Dios. Señor, deja que tu palabra ministra mi vida. Él te quiere cambiar totalmente, te quiere transformar. Tu esposa quiere tener un esposo diferente en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de pensar, aún en su forma de ver. Recuerda claramente que Satanás es muy sutil y de una o de otra manera intenta por todos los medios de menoscabar todo aquello que Dios desea hacer en nuestra vida. Esta es en la noche para que tú le digas: Dios, perdóname. Perdóname las veces que no he sido íntegro, ni contigo, ni con mi familia, ni con mi esposa, ni con mis hijos. Perdóname, Señor, las veces que le he fallado. Perdóname, Señor, las veces que he tomado decisiones incorrectas, pensando que nadie me veía, pero entiendo que ahora sí tú me estás viendo en cada etapa de mi vida, en cada paso, en mi levantar y mi acostar. En cada momento de mi vida tú me estás observando y me estás viendo lo que hago, lo que pienso, lo que digo, en dónde voy, a dónde entro y dónde salgo. En cada área de mi vida tú me estás realmente observando. Entienda eso. Entienda eso. Yo quiero que en esta hora, si usted deseas pelear para que la integridad de Dios sea tu vivencia, tu modelo de vida, no tengas temor, ponte de pie y dile: Señor, yo quiero vivir en integridad. Conozco tanta gente que ha sido usada por Dios con ministerios, con dones, con talentos, pero nunca ha habido en ellos la esencia de la integridad. Y al ver una carencia de integridad, han perdido la esencia de lo que es el valor
del Evangelio. No ha habido transparencia. Pero quiero decir que Dios nos está mostrando que Él está levantando una generación de gente íntegra, de hombres íntegros, de hombres que entiendan por qué fueron creados. Porque fueron creados como eso mismo, con responsabilidad de ser hombres. Hombres que conozcan los diseños, los planes y los propósitos de Dios en todo aspecto de su vida para ser alcanzados por la victoria del Señor. Yo quiero que usted levante su mano. Levanta su mano donde está. Y mientras usted está levantando su mano, sé que el Señor mañana va a estar ministrando de una forma bien poderosa. Mañana va a ser, siento que va a haber una unción de liberación muy fuerte aquí. Una unción de liberación muy fuerte aquí mañana. Pero quiero que en esta hora diga conmigo a voz viva y clara: Dios y Padre eterno, en esta noche, Señor, ayúdame a entender todo aquello que tú me estás ministrando. Tu palabra sea a mí la fortaleza para vivir una vida íntegra. Amar la integridad es amar lo que tú amas. Ser íntegro es entender los valores que tú estableces sobre mi vida. Valores de santidad, valores de pureza, valores de honra, valores que te den la gloria y la honra a ti, Señor. Es en el nombre de Jesús que yo renuncio en esta noche a todo espectro de mentira, de engaño, a todo aquello que de alguna manera trate de alterar la verdadera integridad de la cual tu palabra me revela y me enseña. Señor, recibo en esta hora, por medio del Espíritu Santo, esta obra extraordinaria que estás haciendo en mí hoy. Perdóname, Señor. Perdóname las veces que he fallado, me he equivocado, he tomado mis propias decisiones y no he hecho absolutamente nada para poder cambiar mis actitudes. Me he justificado y he dicho que voy a seguir con esta forma de ser, o voy a seguir con mi carácter, sin entender que tú puedes cambiarme por completo y puedes hacer de mí un hombre nuevo, creado a la imagen y semejanza de Cristo, mi Señor, quien pagó por mí en su muerte y en su sacrificio toda la sentencia del pecado, de la rebelión y de la iniquidad. Señor, gracias porque me has librado de la iniquidad y me has librado de la rebelión. Y no solamente me has librado de todos esos aspectos, sino que también has hecho la obra transformadora en mi vida para darme una vida nueva en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo recibo ahora, recibo el poder de tu presencia, recibo la unción del Espíritu Santo sobre mi vida. Ministra, Señor, no solamente mí, sino la vida de mi hogar, de mi casa, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Comienza a decir: Señor, yo te doy gracias. Hombre de integridad, dile: yo te doy gracias por la vida de mi familia. Te doy gracias por la vida de mi esposa. Te doy gracias por la vida de mis hijos, la vida de mis hijas. Te doy gracias, Señor, por el regalo, el don que has establecido, Señor, sobre mí. Y he sido y soy bendecido de una manera particular por medio del amor que tú has manifestado en mí, para ser un testigo de tu fidelidad y de la grandeza de tu nombre. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que establecemos en esta hora, Señor, que tú nos vas a seguir ministrando mañana, el domingo, y tu gloria, aleluya, será revelada para hacer la perfecta y agradable voluntad delante de la presencia del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Si usted está enfermo, si usted está cautivo, si usted está oprimido, mañana vamos a ministrar liberación. Pero si usted está enfermo, ha venido aquí con alguna enfermedad, algún dolor, este es el momento, porque la palabra que predicamos es la palabra, y todo lo que predicamos, la palabra, siempre tiene, gloria al Señor, el respaldo del cielo y la connotación que la palabra de Dios es medicina y sanidad para todo cuerpo.
Lo que estamos hablando aquí no es la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo. Si estás enfermo, enferma, ahí donde estás, pon tu mano sobre tu dolor, enfermedad, lo que sea. Enfermedades, dolencias, malestares, virus, bacterias, problemas de la índole que sea. Allí donde tú estás, el Señor extiende su mano y te sana y te ministra. Cual sea el dolor, el Señor te va a ministrar. Ahora cierra tus ojos. Voy a tomar unos minutos para terminar, pero voy a tomar unos minutos para ministrar en esta hora. Para ministrar en esta hora. Toda enfermedad se tiene que ir. Toda obra de las tinieblas tiene que retroceder. Todo aquello que quiere robar, todo aquello que quiere dañar, todo aquello que quiere lastimar, herir, todo aquello que quiere de alguna manera traer dolor, angustia, tristeza, amargura, sea reprendido en el nombre de Cristo. Reprendemos con la autoridad en el gobierno y en el nombre que es sobre todo nombre, en la autoridad gloriosa de Jesucristo de Nazaret. Seas libre ahora. No tengas temor allí donde está. Sé libre ahora, libre de toda enfermedad, libre de toda dolencia, libre de todo poder de las tinieblas, libre de toda enfermedad que está afectando tu vida espiritual. Ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toca ahora. Señor, ministra allí donde está cada persona con necesidades. Señor, ministrales. Se va el dolor, la enfermedad, cual sea el nombre de enfermedades de dolencia. Se va el dolor en la espalda, en la columna, problemas de huesos, problemas, Señor, en las coyunturas, problemas en las piernas, en las rodillas, problemas, Señor amado, en los brazos, todo problema, Señor amado, allí en sus órganos internos, toda enfermedad orgánica en cualquier órgano que está lastimado, que está enfermo, que está de alguna manera afectado y alterado de una manera por enfermedades o por bacteria o por virus o por contaminación o por infección. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret sean libres en el nombre que es sobre todo nombre. Reciban sanidad ahora. Sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad tiene que irse en el nombre que es sobre todo nombre. Toda obra demoníaca, todo plan satánico, toda presión diabólica, toda obra, Señor, de muerte, de negatividad, sea revertido en vida, sea revertido en salud, sea revertido, aleluya, en fortaleza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo cada vida reciba el toque del Señor, reciba el toque del Señor, reciba el toque del Señor. Sé ministrado por el poder de su grandeza en el nombre de Jesús de Nazaret. No tenga temor donde está ahí el quíster, la hernia, úlcera, fibromas, tumores. Allí el Señor está extendiendo su mano de poder. La virtud del Señor está sanando toda enfermedad. En cualquier lugar, en la parte de atrás, en la parte de adelante, en el medio, en cualquier lugar, la presencia del Señor está ministrando. Recibe sanidad. Recibe sanidad ahora. Recibe sanidad ahora. Recibe sanidad. Por la llaga de Cristo eres libre. Libre de toda obra de enfermedad. Sé libre. De toda opresión, sé libre. De toda artimaña de las tinieblas que te ha lastimado, te ha enfermado tu cuerpo, sé libre ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toca cada vida. Señor, toca cada vida. Que no quede nadie, Señor, que ha venido, Señor, en una expectativa de gloria, se vaya de aquí en la misma condición que ha llegado, sino que sea ministrado por el poder y la grandeza, la autoridad y el señorío de tu nombre, que es bendito y eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ministra, Señor, ministra, 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 ministra. Hay personas que están siendo sanadas ahora. Hay personas que están siendo tocadas por el Señor en este momento. Hay personas que tienen problemas en su columna y el Señor está sanando. Problemas de discos y de vértebras que han sido afectadas y el Señor está sanando esa columna. Toda enfermedad que pueda de alguna manera afectar tu cuerpo físicamente, eres sano ahora. Recibe el toque del Señor. Recibe la ministración de su santa presencia. Sé tocado y ministrado por el poder de su autoridad divina, porque por la llaga de Cristo somos definitivamente sanados. Y toda opresión que sientes, toda cautividad que
sientes en tu vida ahora es rota y es quebrada, es destruida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sé libre ahora mismo en la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Eres libre ahora. Toca, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor. Todo el que estaba enfermo, todo el que estaba enferma, todo el que tenía dolencias, malestares, no tenga temor, levante sus manos en alto. Levante sus manos en alto y dé la gloria al Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias que está ministrando sobre mí. Gracias, Señor. Gracias que estás ministrando a mi vida. Gracias que estás ministrando a mi vida. Gracias que estás ministrando a mi vida. Toda la gloria recibe, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, aleluya. Aleluya, sí, Señor. Hijo de Dios. Aleluya, Señor. Toda la gloria para ti, toda alabanza para ti, Señor.